Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos difundiendo la palabra que edifica, palabra bibliocéntrica que permite nuestro crecimiento y nuestro caminar conforme a la voluntad de Dios, a la luz de las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo. Estamos hablando de el Espíritu Santo, nuestro amigo. El Espíritu Santo, aparte de enseñar a los creyentes, también los guía. El Espíritu Santo orienta, el Espíritu Santo protege, el Espíritu Santo es el que insta, el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. Muchas cosas hace el Espíritu Santo a favor nuestro. En cuanto a la guía, podemos fundamentarnos en Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Padre Celestial ha enviado al Espíritu Santo para que guíe a los creyentes nacidos de nuevo por los senderos espirituales de una manera correcta. Los hijos de Dios se han convertido en pueblo de un mundo espiritual por la regeneración, pero siguen viviendo en el mundo físico y en un tabernáculo de carne. ¿Cómo vive la vida o cómo tiene la vida diaria un hijo de la luz en este mundo de tinieblas? Es un problema difícil, porque es que no se puede resolver con esfuerzos humanos. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios lo resuelve con la facilidad y guía a los creyentes a una vida victoriosa, a una vida de triunfo, a una vida de avance. ¿Cómo sucede esto? El gran problema con el que se tropiezan hoy los creyentes es del liderazgo. ¿Es el Espíritu Santo su líder o tiene que guiarse ellos mismos? Cuando los creyentes, de una manera muy personal, me consultan sobre problemas de fe o piden oración con frecuencia, les miro fijamente a los ojos y descubro que en realidad no están buscando ayuda. Ya han monopolizado el liderazgo de su propia vida. Ya han hecho sus propios planes y tomado sus decisiones, y ahora le quieren pedir al Espíritu Santo que bendiga sus proyectos. Estos creyentes no están permitiendo que el Espíritu Santo los guíe. No, ellos son ellos propios de, son propios guías. O sea, se guían a sí mismos, pero lo que quieren es escuchar una aprobación del Espíritu con respecto a sus planes individuales y personales. Para que nos pueda guiar el Espíritu Santo, amigos, hermanos y ministros, necesitamos comprender la relación correcta entre Él y nosotros. El pecado fundamental que el hombre cometió contra Dios fue el de no tener en cuenta el orden cósmico y usurpar el lugar divino. El hombre se quiso servir a sí mismo, se amó a sí mismo y tuvo y vivió, valga la repetición, una vida de orgullo. No solo se negó a reconocer a Dios en su mundo centrado en sí mismo, sino que se rebeló y se apartó de Dios. Aún muchas personas que han creído en el Señor Jesús y han nacido de nuevo siguen llenas de esa maligna raíz que es el orgullo. Estas son las personas que tratan de aprovecharse de Dios y de usarlo cuando lo necesitan, como alguien que se halla presente con el único propósito de bendecirlos. Nunca podremos tener una comunicación satisfactoria con el Espíritu Santo si entendemos de una forma tan equivocada la razón por la que se halla en el mundo y en nuestra vida. Si queremos que Dios nos dirija de una manera maravillosa, no solo necesitamos creer en Jesús y recibir el perdón de nuestros pecados, sino que también le debemos permitir al Espíritu Santo que corte las raíces del orgullo con el hacha afilada del juicio. Entonces debemos inclinarnos ante el trono
rendirnos completamente a Dios sin condiciones ni reservas de ninguna clase, de rendir nuestra alma, nuestra mente, nuestra carne, nuestra vida presente, nuestra vida pasada y aún nuestra vida futura. Le debemos permitir al Espíritu Santo que obre o que actúe a través de nosotros lo que le plazca a Dios y no lo que nos plazca a nosotros. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propósitos y no los nuestros. A menos que se conduzca o que se lleve a cabo o que se produzca un drástico cambio. Solo podremos esperar de manera ocasional la maravillosa guía que el Espíritu Santo nos puede dar en todos los aspectos de nuestra vida. Los creyentes deben comprender que el Creador dispuso que hubiera orden en el universo. Pregunto, ¿por qué tratamos los seres creados de aprovecharnos de nuestro Hacedor, tratando de ser iguales a Él a base de exaltarnos a nosotros mismos? Este orgullo es pecado. Trae consigo que angustia y maldición. Cuando nos presentamos ante Dios, nunca debemos tratar de rebajarlo a nuestro nivel. A Dios ese orgullo le huele como un pedazo de carroña, como un pedazo de podredumbre. A través de Cristo, Dios toma control de mi persona por el poder del Espíritu Santo, donde me limpia, me quebranta. ¿Qué quebranta? El orgullo. Y después realiza su obra por medio de mí o por medio tuyo. Ese es el secreto que hay en dejarse dirigir. El secreto es dejarse dirigir por el Espíritu. La declaración de fe del apóstol Pablo en Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el fundamento de la vida para los creyentes sinceros y genuinos. Cuando esperamos en Dios, actuando con Él como los siervos que se inclinan a los pies de su amo, Dios no trata de guiarnos con humillación. Dios no trata de guiarnos con humildad. Toma posesión de nosotros y vive a través de nosotros. No es que nos trate de guiarnos en humildad, sino al contrario. Él toma, repito, posesión de nosotros y vive a través de nosotros. Ese es el propósito de Dios, ese es el objetivo de Dios, ese es el plan de Dios. Es vivir en nosotros, es vivir a través nuestro. Solo en una vida así podemos tener verdadero descanso, gozo y una fe y esperanza firme en la vida. Cuando sabemos que Dios gobierna y dirige por medio de su Espíritu Santo todos los aspectos de nuestra vida, podemos cantar llenos de gozo, aunque nuestros días parezcan oscuros en la noche. El Espíritu Santo que ha venido a nosotros obra para cambiar nuestra vida de esta manera. Cuando nos rendimos a Él, nos convertimos de manera natural en los espléndidos hijos de Dios que son lo que dice Romanos 8:14, que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Tal como lo describe este pasaje, además, todos los hijos e hijas reúnen las condiciones y capacidades necesarias para que los guíe el Espíritu de Dios de esta forma. Bendecido y glorificado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo, esto que acabo de llevar a cabo y complementar y orientar y dar a conocer, es en cuanto a la guía del Espíritu Santo. Pero si hablamos que el Espíritu Santo también consuela a los creyentes, podemos también de igual manera decir y preguntar ¿se ha sentido alguna vez destrozado por las preocupaciones de la vida? ¿Le ha parecido que está a punto de derrumbarse, pero entonces ha escuchado las afectuosas palabras de consuelo de parientes, amigos íntimos a quienes usted quiere? El consuelo es como el aceite que se echa en la herida
y da una valentía renovada. Con todo, el consuelo humano tiene sus límites. Hay un pozo sin fondo de desespero donde no puede llegar ese consuelo humano. Hay momentos en que solo Dios nos puede alcanzar. Antes de salir de este mundo, Jesús le prometió a aquellos discípulos angustiados, intranquilos y deprimidos, según Juan 14:18, donde les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mientras él se hallaba con sus discípulos, no era solamente su Señor que no les podía fallar, era el Consolador que los cuidaba. Les conseguía alimentos, los sanaba y los mantenía libres de los ataques del enemigo. Por eso, cuando los iba a dejar, los discípulos se sentían como huérfanos desconsolados. No comprendían su promesa. Entonces ahí es donde en Juan 14:16 les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es aquí donde el Espíritu Santo recibe el título de Consolador. En el día de Pentecostés, todos los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según Él les daba que hablasen. Después de haber experimentado este maravilloso incidente, sus corazones se llenaron de consuelo, paz y valentía. El Espíritu Santo, el Consolador, estaba dentro de ellos. A partir de aquel día, sus corazones se pudieron sobreponer a toda sensación de soledad o de tristeza, de opresión o de desespero. A pesar de que fueron insultados, fueron golpeados y arrojados en prisiones, el Espíritu Santo estaba con ellos, proporcionándoles el inalcanzable consuelo de Dios. Eran capaces de alabar a Dios aún en medio de las tribulaciones y las aflicciones. ¿Cómo pudo, en este caso, Esteban, el primero de los mártires, tener fe suficiente para bendecir a sus asesinos en lugar de maldecirlos? Porque es que su corazón estaba lleno de consuelo. ¿Cómo pudieron Pablo y Silas, golpeados, hambrientos y atados con grilletes en una prisión de Filipos, comenzar a cantar alabanzas de en medianoche al Señor? Porque tenían el corazón desbordado con el Espíritu Santo de Dios. Recuerde el resto de la historia. Dios respondió a las alabanzas y oraciones de Pablo y Silas y causó un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo de par en par todas las puertas. Sus ataduras se soltaron y recibieron libertad. Al llegar la mañana, la familia del carcelero de la prisión era ya salva. El Espíritu Santo vino para darles un profundo consuelo a aquellas almas desgarradas, heridas y sangrientas. El apóstol Pablo les escribe a los corintios acerca del consuelo de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Ahí en 2 Corintios 1, el versículo del 3 al 5, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Está en 2 Corintios, repito, capítulo 1, versículo del 3 al 5. El consuelo que viene de Dios a través de su Espíritu Santo nos permite que superar las tribulaciones y las pruebas. En la primera iglesia que tuvimos el privilegio, mi esposo y yo, de fundar en el barrio Belencito Corazón, donde nos enviaron allí como obreros. Hubo dificultades, sacrificios, sufrimiento, donde en esa época fallece
mi madre. En ese mismo año fallece una compañera de la parte de pedagogía, de educación, como docente. Hubo momentos muy difíciles, pero también hubo un avivamiento en este barrio con la predicación del evangelio puerta a puerta, a través de megáfono, a través de discipulados, a través de estudios bíblicos en las casas, el tiempo de oración matutino diariamente de 5 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, hubo mucho avivamiento y disposición de que el Espíritu Santo en medio de nuestras pruebas nos consoló, nos dio fuerzas, nos dio ánimo, nos dio la disposición necesaria para despertar en aquel barrio, en aquel rincón, una parte de San Javier nos dio la oportunidad de llevar y recibir, sembrar la palabra y recoger la cosecha de lo que se había sembrado. Parece en ese momento como si todo ese sector fuera tocado de una manera sobrenatural, porque así fue, se demostró, el Espíritu Santo manifestó evidencia de la obra creadora de la palabra en recién convertidos. Cuando de esta manera vimos dicha posición del Espíritu Santo como nuestro socio, nuestra disposición sobrenatural, nuestro ánimo, nuestro aliento, la tristeza se fue y fuimos consolados, respaldados, avivados, y hubo muchísima bendición en cuanto al resultado de un trabajo arduo. Porque es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo y aprendemos a caminar con Él, nuestra alma se siente desbordada por un profundo consuelo que el mundo ni conoce ni comprende. Él nos puede dar fuerzas nuevas para vencer las circunstancias, cualesquiera que sean. Así nos convertimos en creyentes capaces de ¿qué? De ofrecerles consuelo a todos los afligidos. Porque de esa manera el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. ¿Con qué? Con su respaldo. En Gálatas 4:6 y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ser padre significa ser el autor de la vida de un hijo y la causa que ese hijo exija, la causa que ese hijo exista. Solo un hombre puede ser mi padre en ese sentido de la palabra. No hay otro. Ahora bien, Dios es mi padre también en la fe. Él es el autor y la causa de mi ser resucitado o nacido de nuevo. Nuestra fe cristiana no es una religión, como mucha gente lo considera equivocadamente. ¿Se puede llamar religión al nacimiento de un niño? Cierto que no. La fe cristiana no es una religión, sino una experiencia con el Señor Jesucristo. Tuvimos la oportunidad de ver en aquel sector del barrio Belencito Corazón, que es un sector marginado, donde hay mucha pobreza, pero hubo un avivamiento, nacimiento espiritual, que solo nos quedaba glorificar a Dios por haber permitido el nuevo nacimiento de dichas personas, de dicha población. A nivel personal, yo experimenté un nuevo nacimiento. Creo que usted también, como cristiana, como cristiano, donde nacimos de Dios. Así, de esa manera, Dios se convirtió en nuestro Padre. Tú y yo nos convertimos en hijos suyos. Todos los pasos de crecimiento que damos en la iglesia, las lecciones
prebautismales, el bautismo, el hacerse miembro de la iglesia, los ritos, podrán ser ayuda externa para que nos convirtamos en hijos mejores de Dios, pero no equivalen a nacer en la familia de Dios por el poder del Espíritu Santo. No, usted puede recibir mucha doctrina, pero si no hay un nacimiento realmente, verdaderamente, donde el Espíritu Santo intervenga a esa formación, no podemos decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando obedecemos la doctrina que nos han dado a saber, cuando hay resultados de esa formación, de ese estudio, de esa orientación, hay resultados cuando el Espíritu Santo interviene. De lo contrario, usted no deja de ser sino una simple persona que recibe doctrina, pero si no recibe el Espíritu Santo, permitiéndole que Él trabaje y usted obedezca, entonces usted se convierte en un simple espectador. Porque es que en el Evangelio de Juan leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se convierte en hijo espiritual del Espíritu Santo, no del hombre. Porque cuando decimos, este es mi hijo espiritual, es una equivocación. Es una equivocación garrafal de mencionar a una persona que es nuestro hijo o nuestra hija espiritual solo porque le llevamos a los pies de Cristo, le damos la orientación doctrinal, pero si esa persona no obedece esa orientación doctrinal, no es considerado ni siquiera hijo espiritual tuyo ni mío, sino del Espíritu Santo cuando lo dejamos actuar a él. No nos podemos convertir en hijos de Dios por medio de nuestra sangre, por medio de una familia, no, o de la voluntad de la carne, no, o la del hombre, tampoco. Por mucho que lo intentemos, solo nacemos como hijos de Dios, repito, cuando nacemos de nuevo por el poder de su Espíritu Santo. Sin la autoridad que nos convierte o sin la experiencia de un corazón purificado, no nos es posible obtener la autoridad que nos convierte en hijos de Dios. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Se nace de Dios cuando se recibe a Cristo por su palabra y en el poder del Espíritu Santo en obediencia. Hasta el mismo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa fue la respuesta de Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6. Nicodemo, como hijos espirituales de Dios, por medio de su palabra y con el poder del Espíritu Santo, de igual manera que nacemos de nuestros padres carnales, de quienes hemos recibido la vida, física. Pero no se trataba de esta vida física, sino de una vida espiritual. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos revela nuestra relación íntima con Dios, nuestro Padre. Por medio de la palabra y del Espíritu Santo, cuando hablamos de la palabra, es la palabra guiada por el Espíritu Santo, llegamos a llamar a Dios Abba Padre. ¿Por qué? Porque es que así nos guía un instinto que se mueve dentro de nuestro corazón en relación
a esa persona que ha entrado a dirigir nuestra vida, a corregirla, a formarla, a enderezarla, que se llama el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña con claridad que el Espíritu Santo de Dios está haciendo su obra. En Romanos 8, el capítulo 8, leemos que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vemos ahí en Romanos 8, versículo 15 y 16. En nuestro corazón, por revelación del Espíritu Santo, sabemos que Dios se ha convertido en nuestro Padre y nosotros nos hemos convertido en hijos suyos. Esta seguridad no lo producen los ritos de ninguna iglesia, sino el Espíritu Santo mismo, que viene a nuestro corazón y nos la revela. Sin la obra del Espíritu Santo nos podríamos convertir en personas simplemente religiosas. No tendríamos esa seguridad de ser hijos de Dios, porque no son los ritos ni las ceremonias los que nos dan testimonio de ellos, sino el Espíritu Santo de Dios. En la actualidad son muchas las iglesias frías, carentes de un amor fervoroso hacia Dios. ¿Por qué? Porque sus miembros acuden a ellas simplemente como personas religiosas, sin tener en el corazón la convicción revelada por el Espíritu Santo de que Dios se ha convertido en Padre suyo. La verdad no se abre paso en nuestro corazón a base del poderío o fortaleza, no, sino por la revelación del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Amén. Bendiciones, bendiciones.